Primera Compañía de Rescate de Alcagüe, 30 años desde la fundación de la Unidad de Rescate Vehicular. En el corazón del archipiélago de Chiloé, donde el mar, la madera y la comunidad se entrelazan, un grupo de vecinos organizados dieron vida a la primera compañía de bomberos en Dalcahue, un 10 de agosto de 1930, inspirados por el lema Abnegación y Sacrificio. A lo largo de los años, con esfuerzo comunitario, levantaron su primer cuartel, adquirieron equipos con recursos propios y enfrentaron incendios que pusieron a prueba su determinación. La histórica bomba a vapor, que llegó en 1937, se convirtió en un símbolo de tradición que ha perdurado hasta hoy. Pero la historia de la primera compañía no se detuvo ahí. Con el paso de las décadas, nuevas emergencias y desafíos comenzaron a surgir. El crecimiento poblacional, el aumento del tránsito vehicular y la modernización de la comuna exigían una nueva respuesta: salvar vidas no solo del fuego, sino también de la tragedia en la carretera. De 24 horas. Buenas noches. 5 personas murieron y otras 27 resultaron heridas al chocar frontalmente 2 buses interprovinciales en la isla Grande de Chiloé. Una de las máquinas que viajaba de Puerto Montt a Quellón se cambió de pista, según señalaron los ejecutivos de la empresa, debido a la poca visibilidad existente, producto de una quema de pastizales en el sector. Fue un dantesco escenario al que tuvimos que concurrir como bomberos, porque a nosotros se nos llamó por un incendio forestal y en ese tiempo no teníamos preparación como bomberos rescatistas. Concurrimos al lugar con nuestro carro que teníamos en ese tiempo, el Ford 600, el M11, y llegando al cruce de Mocopulli, ¿cierto? Ya enfilando hacia el norte, empezamos a encontrar que desde el norte hacia Castro venían pasando muchas ambulancias, que en realidad, bueno, en ese tiempo tampoco eran tantas, pero encontrar 2 o 3 ambulancias en carretera era raro. Y como no teníamos mucha comunicación, tampoco sabíamos lo que estaba pasando. Así es que, posterior a eso, también empezamos a encontrar que venían camionetas con gente atrás. En ese accidente hubo más o menos 29 heridos y 5 víctimas fatales. Fue entonces cuando el superintendente René Altamirano Cárdenas, junto al comandante Luis Borges Bamonde, decidieron enfrentar lo inevitable. Las tragedias se acumulaban, como el accidente de la carretera de Buses Cruz del Sur en el sector Butalcura, o la muerte del doctor Gastón Guarda en un choque en Mocopulli. En Puente Astillero tuvimos un accidente fatal igual ahí, y también hubo que trabajar con lo que había. Teníamos bomberos que eran mecánicos, bomberos que tenían herramientas. Hubo un choque contra una barrera que se incrustó en un vehículo, tuvimos que cortar la barrera con los elementos que teníamos. Después hubo un accidente del doctor Guarda que también fue trágico. De acuerdo a todo ese tipo de accidentes a los que ya habíamos concurrido sin preparación, de entrar a pensar y materializar esta unidad de rescate para el Cuerpo Bombero de Dalcahue, porque nosotros como bomberos cubrimos mucha carretera y también cubrimos muchos caminos costeros. Entonces, como el parque automotriz en ese tiempo ya estaba aumentando, la incidencia de accidentes vehiculares también estaba empezando a aumentar. Así nació la idea, organizándose el primer curso de rescate vehicular los días 8, 9 y 10 de diciembre del año 1995. 3 días de entrenamiento intensivo, clases teóricas, ejercicios nocturnos, simulaciones en la calle, incluso trote al amanecer, rumbo a Mocopulli, con uniforme completo. Tenía 17 años, era uno de los más jóvenes de ese grupo y en ese momento no dimensionábamos lo que estábamos haciendo en el sentido a futuro, a lo que estamos celebrando ahora, conmemorando los 30 años, de que estamos dejando una huella en el cuerpo de bomberos dentro de lo que es la fundación de la unidad de rescate. Y claro, como tú dices, tuvimos que pedir permiso a nuestra casa para que nos poder venir a hacer un curso de 3 días que incluía régimen de internado, que no era común en el año 1995. Nosotros sabíamos que los instructores molestaban en la noche a los bomberos que venían a hacer instrucción nocturna, porque era pesada la cosa.
Entonces se le arrendó una cabaña lo más lejos posible de Alcagüe, en Pastagüe, lo más lejos. Igual llegaron en la noche, igual nos levantaron. Don Hugo Yarzún nos dio un ejemplo a la edad que él tenía cuando hizo el curso de rescate con nosotros. Nosotros la mayoría éramos todos cabros jóvenes, don Hugo ya tenía su añito, pero nos dio cancha de tiro y lado a varios de los que estábamos medio excedidos de peso. El hombre, y también con su constancia, el hombre, después que nos formamos comunidad, estuvo mucho tiempo también trabajando con nosotros. Así que para mí don Hugo también es un gran ejemplo de entereza, de ganas de hacer cosas, porque cuando están las ganas, todo se puede, todo se puede. Y eso nosotros comunidad también en estos 30 años lo hemos demostrado. Empezamos con nada. Estuvimos trabajando dentro del cuartel, se salió por calle Ramón Freire el primer día, el segundo día fue el día más de teoría. Estuvimos en la noche con un ejercicio práctico de aporreo, porque se suponía que no iba a haber nada, pero vinieron los instructores en la noche, 2 de la mañana, y nos vinieron a sacar. Los más jóvenes tuvimos la suerte, entre comillas, de participar como pacientes, pero igual ahí estábamos pendientes de toda la situación que estábamos pasando, que estábamos viviendo. También interiorizándonos de cómo eran los movimientos y todo para atender a un paciente. En el 95, cuando decidimos crear esta unidad, y yo estaba como comandante del Cuerpo de Bomberos de Alcagüe y Manuel Díaz era el segundo comandante. Manuel, como tenía un poco más de contacto afuera, tenía unos contactos con don Rodrigo Barrientos del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt. En Puerto Montt ya la unidad de rescate estaba más o menos consolidada, así es que por ahí se empezó a hacer algunos contactos con Rodrigo. Rodrigo habló con unos instructores, que en ese tiempo me parece mucho que era el capitán también de la unidad de rescate, don Javier Casanelo, don Freddy Yauca, y con ellos más el instructor Barriga, que es instructor fundador de muchas unidades de rescate de aquí en la provincia de Chiloé. Bueno, antes de este curso nosotros no sabíamos nada de rescate, absolutamente casi nada. Empezamos de cero. Inmovilización, traumatismo, atención de traumatismo de extremidades, quemaduras, por ejemplo. A lo mejor se me va a pasar algunos, pero está Alex Muñoz, está Che Walter, César Alarcón, hay 2 bomberos de Achao, de uno siempre me recuerdo porque todavía es el comandante de Clovis, Mauricio Pacheco, Juan Carlos Latorre, don Hugo Yarzún. El 11 de diciembre de 1995 se firmó el acta. Nacía oficialmente la Unidad de Rescate Vehicular del Cuerpo de Bomberos de Dalcahue. Juan Carlos Latorre fue elegido como líder del equipo. Desde ese día su código sería R1. Además era integrada por Mauricio Pacheco Eugenio, Luis Borges Bamonde, Manuel Díaz Muñoz, Alex Muñoz, Julio Hernández Pérez, Walter Muñoz Cárdenas, Carlos Lebel Ulloa, Hugo Oyarzún Triviño. Una vez que finalizó, nos organizamos de orden jerárquico del R1 al R13. El R siempre era rescate y era nuestra forma de organizarnos y de tener un mando ascendente, ¿cierto?, para los diferentes tipos de entrenamientos o emergencias que nos tocaba responder. Era un gran desafío del cual estábamos asumiendo nosotros, porque como trabajar con personas, con pacientes, es en el momento de la pequeña brecha que existe entre la vida y la muerte. Era un desafío tremendo para nosotros capacitarnos y lograr dar esa primera atención a las personas, ya sea en un accidente, en lo que sea de apoyo a un paciente, digamos, en este caso. Bueno, con harto temor, porque no teníamos solamente conocimiento que nos dio este curso, pero no teníamos herramientas. Entonces todo lo que podíamos juntar por ahí se guardaba. Sí, recuerdo que teníamos una tabla larga y una corta, de madera, unas férulas inflables, un par de collares cervicales y ese tipo de cosas, no teníamos nada más. Más que nada el entusiasmo y el conocimiento, ¿no? Aparte que en ese tiempo conseguir equipos hidráulicos, conseguir equipos para trabajar era muy difícil. Se veían en grandes ciudades como Santiago, no sé, Temuco, grandes ciudades sí tenían esos equipos, pero traerlos a Chiloé era difícil, era muy difícil por el alto costo que tenían. Así es que acá nosotros como en bomberos siempre nos hemos caracterizado por tener diversas personalidades profesionales. Nos conseguimos por ahí con unos bomberos que eran desabolladores, algunos pequeños Porto Power,
trabajamos con sierra, chuzo, cadena. En un principio fue así. Los primeros llamados de accidentes vehiculares no tardaron en llegar. Dalcahue crecía a un ritmo muy acelerado, de la mano de la industrialización y el aumento del parque automotriz. También recuerdo que uno de los primeros accidentes, el primer accidente en realidad, fue en el cruce de Mogopulli a la altura del Monolito. Ya fue el primer accidente que hubo como rescate vehicular, 2 vehículos menores con lesionados, con una densa neblina. Sí, era duro, más encima en la época que uno era niño literalmente en esos años, 17 años, era tremendo. Pero ahí el grupo era unido, éramos muy unidos, nos conversábamos y nos apoyábamos todos posterior a una emergencia. Era soltar todo lo que teníamos. Si alguien tenía que llorar, lloraba, si alguien tenía que reír, reía. Era una forma de una terapia de relajación que teníamos después, que se hacía posterior a la emergencia. Bueno, lo hemos comentado muchas veces con mis compañeros que lo que más nos da pena es cuando al lugar del accidente llegan parientes. Llegan parientes y el dolor que se genera ahí, el llanto, todo eso es terrible para nosotros. Esto va quedando impregnado en nosotros. Bueno, a mí me pasa que esta parte es muy dolorosa. No te olvidas nunca de esa parte. Rescatar a un amigo, más que rescatar, sacar su cuerpo fallecido ya desde un lugar tan trágico como un accidente es muy difícil. Yo te podría decir que la noche del rescate de Carlos no hubo un bombero que no trabajó con lágrimas en los ojos. Y tuvimos que respirar hondo y endurecer el alma nomás y trabajar y poner todo nuestro trabajo en sacarlo del lugar donde estaba. Carlos era un compañero, un amigo, un camarada que se creció con nosotros. Carlos llegó al cuerpo bombero a los 12 años y falleció cuando tenía 21. Y esos años que estuvo y vivió en nuestra guardia, vivió con nosotros. Nosotros le enseñamos muchas cosas. Y él también nos enseñó desde su humildad, desde su forma, nos enseñó muchas cosas a nosotros. Entonces, verlo ahí en un accidente, fallecido, fue muy difícil. Fue muy difícil para nosotros, pero como te digo, nosotros somos profesionales de la emergencia y debemos superar una emergencia de cualquier forma. Bueno, aquí es fundamental el apoyo entre los voluntarios, porque nadie rescata a nadie solo. Tiene un trabajo en equipo, completamente en equipo. Entonces, la amistad tiene que ser siempre estar presente. Nos ayudamos en todo momento, dentro y fuera del cuartel, más los llamados. Entonces eso hay que cultivarlo, porque no es una cosa que se dé así espontáneamente, hay que cultivar la amistad. Bueno, para eso está el trabajo de los mandos en el cuerpo, en las reuniones de compañía, ahí se va cultivando la amistad, en otras actividades también. Hoy, 3 décadas después, la unidad de rescate de la primera compañía de Dalcahue sigue marcando diferencia, capacitando a nuevas generaciones para continuar con el legado de sus fundadores. El momento en que ingresé habían pasado 5 años de la formación de la unidad de rescate. El año que yo ingresé recién había llegado una herramienta hidráulica que se llamaba la combi. Los vehículos hoy en día han tenido una progresión tecnológica bastante importante y tienen, entre todos los aspectos, la deformación programada para el asunto de cuando hoy tiene un accidente de tránsito. En esos años los vehículos no contaban con esa deformación programada, entonces cuando había un accidente de tránsito, todos conocemos cómo son las carreteras acá en Chiloé, son bastante complejas, sinuosas, entonces los accidentes de tránsito eran de alta energía y los pacientes quedaban muy atrapados o era bien complejo rescatar. Podría haber muerto porque el hecho de sacarme del auto de entre los fierros era complicado y ellos lo lograron hacer, pero de forma maravillosa. Pasé a buscar a mi hijo al jardín y cuando veníamos de regreso a casa por Puacura tuve un accidente vehicular, choqué de frente con una camioneta. Resultado de eso, mi hijo con un TEC cerrado complicado y fue trasladado de inmediato al hospital de Puerto Montt. Y yo con fractura expuesta de rótula en la pierna derecha y fractura de fémur en la pierna izquierda. Después del accidente yo fui trasladada a Santiago. Estuve un año en el proceso de recuperación para poder aprender a caminar de nuevo
y gracias a Dios y milagrosamente mi hijo resultó sin complicaciones, quedó sin secuelas. Y yo actualmente sigo en tratamiento, con cirugías, pero todo bien. Yo perdí el conocimiento, pero mis amigos me relataban que fue un éxito todo lo que hicieron con nosotros porque llegaron oportunamente, los procedimientos que se hicieron fueron totalmente los adecuados y eso gracias a la profesionalización que tiene cada uno de ellos para poder ayudar a los demás. A los bomberos, gracias por su calidad humana y dedicación y por ayudar a ese día a sacarme del auto a mí y a mi madre. Entonces los desafíos que tenemos hoy en día nosotros es prepararnos más en la parte de rescate integral, abrir la mente, tenemos que pensar en cuáles son las emergencias que nosotros tenemos más habituales dentro de nuestra comuna y prepararnos para eso. Y eso es fundamental, lo que es la capacitación, para poder atender bien a ese vecino que está sufriendo y que necesita de nuestra ayuda. Bueno, esto fue el día de Navidad, el 24 de diciembre del 2015, y me salí de ruta, porque tenía el auto hace como una semana, no había salido con él, entonces a mí me gustaba realmente pegarme mi vuelta. Entonces decidí, por distancia, venir acá al Parque Teguil. Como a las 8 de la noche, empezó a lloviznar ese día, y en la entrada del parque me estacioné, esperé que no viniera ningún vehículo, me puse en pista y salí probando el vehículo a lo que diera. Y acá en la salida, en la entrada del Parque Teguil, por lo que me comentan, porque yo esto lo olvidé, se nos cruzó una perrita abandonada con cachorro, en el cual yo le hice el quite y como iba a alta velocidad, perdí el control del vehículo, impactándome contra la pampa y un árbol, del cual el auto rebotó, dio unas vueltas, en esas vueltas yo, por andar sin cinturón, salí eyectado al pavimento y el auto volvió a caer también en el pavimento. Lo que me comentaron a mí fue una distancia entre 18 a 20 metros, lo que salí eyectado y caí en el pavimento. Eso es algo que llevo acá y siempre lo voy a tener, de que tuve una ayuda muy rápida, en el cual si no hubiera sido por esa ayuda no estaría acá, porque yo quedé muy grave, muy mal herido y la atención fue muy buena. A los que ese día estuvieron en mi rescate, para ellos, para amigos y familia, que disculpas por haberlo hecho trabajar ese día y estoy eternamente agradecido por haberse dado el tiempo de venir, de ayudarme, de asistir al momento, de dejar a sus familias de lado aquel día, un día de Navidad, por venir a ayudar. Estoy eternamente agradecido de ellos. Bueno, a los jóvenes de Alcagüe, que piensen mucho en su familia antes de salir a andar leseando hoy en día, porque es mucho riesgo, es mucho lo que uno puede perder por unos segundos de adrenalina, de todo, porque puedes perder mucho de tu condición física. Es necesario que bomberos tengan esa capacidad, incluso más maquinaria, para poder ayudar antes que lleguen los médicos, porque uno queda atrapado, necesitan maquinaria para cortar el vehículo, para estabilizarte, iluminación y todo lo que conlleva a un rescate, cosas que una ambulancia no las tiene. Por ejemplo, los rescates vehiculares ya no son igual que antes. Hoy en día hablábamos de la deformación programada de los vehículos. También tenemos vehículos hoy día que consumen otro tipo de combustible. Entonces tenemos baterías, tenemos vehículos híbridos que trabajan con batería y con combustible, tenemos vehículos a gas, tenemos vehículos de alta tecnología que tienen metales con capacidad de arder. Entonces nos podemos encontrar en la carretera con un vehículo que está ardiendo y no le podemos aplicar agua. Podríamos decir que han habido dos cambios importantes: la parte tecnológica respecto a los vehículos y las herramientas, y por otro lado cuál ha sido el apoyo psicológico para el bombero, que hoy en día se habla bastante, todavía no tan profundamente como debiera ser, pero sí son cosas que se han ido abordando y que van apareciendo con el pasar de los años. Tenemos que pensar también en el entrenamiento, en las prácticas, cómo
cómo yo puedo utilizar y sacarle el mejor rendimiento a nuestras herramientas. Tenemos un buen equipamiento en nuestra compañía, pero a veces nos pasa que me doy cuenta de que no nos cuesta utilizar las herramientas. Entonces tenemos que estar practicando constantemente, porque en una sala donde tú aprendes eso, no es lo mismo que ir a un rescate de la carretera a las 4 de la mañana en julio, en pleno invierno con lluvia, donde las condiciones te cambian y obviamente tienes que poder traspasar lo aprendido en la sala al lugar de la emergencia con condiciones adversas y bajo presión. El motivo por el cual movió la fundación de la unidad de rescate obviamente fue un accidente de tránsito. Entonces nosotros hemos ido mutando o transmitiéndole a las generaciones cuál es nuestro labor, nuestro desempeño dentro de la unidad de rescate. El lema de bomberos es salvar vidas y bienes. Nosotros nos formamos y nos fundamos bajo ese esquema. La responsabilidad que hemos tomado como unidad de atender a los pacientes, a los accidentados de tránsito, creo que no es menor, y tomar ese desafío, tomar esa aposta, implica una alta responsabilidad y la hemos asumido como tal, y creo que es fundamental el mensaje de nuestros bomberos fundadores que ya también han participado de esta instancia, pero hay que escucharlos a ellos porque es importante tener la historia para poder mirar hacia el frente, y si no podemos ir a avanzar si no tenemos presente lo que ocurrió hace 30 años atrás, que fue este hito de crear la unidad de rescate, y tomar esta responsabilidad de seguir con lo que iniciaron ellos. Creo que es importantísimo y habla muy bien de la compañía y de la oficialidad. Bueno, para mí y yo creo que para todos los que fundamos la unidad de rescate en ese tiempo, que ya los que vamos quedando como fundadores no somos muchos, yo creo que es un gran orgullo haber estado desde los inicios de la unidad, porque si nosotros decimos que nuestro lema como bomberos es salvar vidas y bienes, que obviamente en un principio lo hacíamos apagando fuego, en rescate vehicular estamos directamente relacionados con la vida o la muerte de una persona. Y esa es nuestra principal labor. Y trabajar en rescate, y sobre todo trabajar en rescate en estas comunas chicas como Alcagüe, Castro, que son donde tú vas a trabajar directamente con tus vecinos, con la gente que tú conoces. Yo siempre he dicho, y lo recalco cada vez que puedo, que nosotros como unidades de pueblos chicos tenemos el 90% de las posibilidades de ir a un accidente de un familiar, de un amigo, de un conocido. A lo mejor en una ciudad más grande tienen el 90% de no conocer a la persona accidentada. Para nosotros todo lo contrario. Y se ha visto, nosotros en nuestra unidad tenemos bomberos que le ha tocado rescatar a un hijo, un hermano, un pariente, una hija. Entonces para nosotros ese es un tema difícil pero gratificante, porque estamos ayudando, porque estamos haciendo algo por esa gente, por esas personas. La idea es que sigan capacitándose, perfeccionándose, porque sin conocimiento no se podría enfrentar a un accidente, ¿no? Y que se cuiden la parte de salud mental, porque eso es muy preocupante. En todos estos años nosotros no hemos tenido atención psicológica, por ejemplo. Nos hemos entendido entre nosotros, ¿no? Pero esa parte falta, porque a la larga puede pasar la cuenta. Un orgullo para Dalcahue, para la comuna, ver cómo ha crecido esta compañía, cómo se logró especializar en rescate y dar una primera respuesta excelente en lo que es accidente vehicular y todo tipo de emergencia con pacientes. Empezamos ni siquiera con los conocimientos, no teníamos herramientas. Hoy día me atrevería a decir que en cuanto a equipamiento y en cuanto a preparación de nuestros voluntarios, estamos en un excelente lugar en la provincia. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Y eso ha sido fruto de nuestro propio trabajo, de la entereza, de esa fuerza que creamos como comunidad de rescate. Así es que nada, puedo decirle que estamos orgullosos de los que fundamos, orgullosos de la gente que está hoy día también en nuestra unidad de rescate. Y que sigan incentivando a sus compañeros que ingresen acá, esto es muy bonito. Y como digo, las emergencias son cada vez mayores, necesitamos más gente preparada, hombres y mujeres. Eso es lo bueno de este Cuerpo Bombero, tiene hombres y mujeres bien preparados. Que sigan en esa senda, este es el camino. Que se sigan capacitando, que se sigan perfeccionando, porque las emergencias no esperan y lo importante que es trabajar con vidas hace la diferencia. Estar capacitado y saber los pasos que uno tiene que hacer hace la diferencia a un paciente, que lo puede salvar de consecuencias fatales, y es muy importante eso. Ves que tengo la posibilidad de conversar con los cadetes, con la gente que entra nueva a la compañía, siempre le recalco que el trabajo de un bombero
es muy importante, pero el trabajo de un bombero de rescate es una tremenda responsabilidad, porque nosotros trabajamos directamente con la vida de la gente. Nosotros siempre, yo se lo recalco, nosotros cuando se nos llama a trabajar en un accidente, podemos ser ese pequeño espacio que hay entre la vida y la muerte de una persona. Lo mismo la gente del consultorio, nosotros somos esa pequeña brecha entre que una persona viva o muera. Y eso es una tremenda responsabilidad. Y eso uno, ¿cómo la supera? Preparándose, trabajando, siendo constante y responsable. Y eso es lo que ellos vienen a aprender a este cuerpo de bomberos. Y eso es a lo que invito yo a la juventud. Acá, si bien es cierto, nosotros como todas personas podemos tener diferencias, podemos de repente alegar, pero aquí se cultivan valores que son muy importantes. La amistad, el compañerismo, la lealtad. Y eso es lo que nos ha llevado a estar más de 174 años como bomberos de Chile.